Para la mayoría de analistas, las locomotoras del gobierno Santos no han arrojado los mejores resultados en las distintas materias porque el combustible parece reservado para las grandes multinacionales y los grupos económicos de Colombia. La locomotora minera genera ingresos, pero no mucho empleo, descuida las grandes reservas naturales y le da amplias posibilidades a la revaluación, fenómeno que no ayuda mucho a los exportadores. En cuanto a la propulsora de la infraestructura, se sentaron bases transformando el Invías y poniendo como meta la culminación de dobles calzadas y autopistas de la prosperidad, pero aún hay grandes retrasos y sobrecostos. La máquina de vivienda también presenta crecimientos negativos y la de interés social se ha jalonado con las 100.000 viviendas gratis, con lo cual se busca compensar los bajonazos de la construcción. En agricultura, según la FAO, entre 1985 y 2009, el área cultivada disminuyó en un 35.6% debido a los TLC y las importaciones. Y en lo atinente a salud y educación, se habla de avances, pero la realidad es que gracias a los universitarios no entró el capital extranjero a manejar la educación superior y hay gran persecución a los docentes en cuanto a salarios, prestaciones y garantías. Además, abunda la privatización. La salud respira cada vez peor porque la reforma cambia nombres, pero mantiene un esquema para ricos y otro para pobres. Yo considero que sí es prudente la continuidad de las políticas que se está llevando con el proceso de paz. No, porque me parece que ya muchos cambios ha tenido la Constitución como para seguir afectándola más. No, yo no reelegiría al gobierno Santos, creo que hay un fracaso total en las políticas del gobierno, especialmente en los temas económicos y sociales. Me parece que ha hecho un buen gobierno, le está apostando muy duro a la paz y yo creo que el posconflicto necesita de la continuidad de un mismo gobierno. No, porque no creo que hayan hecho una labor social ni hayan cumplido con lo que propusieron en su campaña de gobierno. No, porque me parece que ha disminuido la mano dura que tenía Uribe contra las FARC. Cambiando únicamente de forma, pero igual está vendiendo el país, está entregando esto a la minería, el empleo continúa en baja, no hay nada sobre la paz real. Los paramilitares siguen con otros nombres, con bacrines y toda esta cosa, por eso no lo reelegiría. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy vamos a hacer un balance de lo que está sucediendo con la figura presidencial, el Ejecutivo. Juan Manuel Santos, su nivel de favorabilidad sube y baja constantemente, cuál es su relación directa con el Congreso de la República, esas salidas en falso que ha tenido que le está costando fuertemente la credibilidad al presidente. Pues para hablar sobre este tema está con nosotros el analista político Ramiro Bejarano. Mil gracias por acompañarnos este mediodía, Ramiro. Gracias, Omaira, muy gentil por su invitación. ¿Qué le está pasando al presidente Santos, que ha tenido unos niveles de favorabilidad y aceptación por parte del pueblo colombiano que no sube mucho, no baja, se mantiene, y uno creería que con el tema del proceso de paz la cosa iba a mejorar sustancialmente? Yo creo que es un conjunto de factores. Lo primero que yo avisoro que le está pasando al presidente Santos es que él es presidente sin haber sido jamás líder político. Y entonces eso empieza a pesar en el camino de la vida pública. Él nunca estuvo en el Senado, nunca fue elegido popularmente. La primera elección fue esta y fue fruto pues de un apoyo decidido del gobierno al que él pertenecía. Y yo creo que esa falta de liderazgo, esa falta de conducción se está viendo en el gobierno. El presidente no es líder del gobierno. El gobierno va al garete, es mi impresión, en muchos factores. Y a eso se suma que en sectores muy sensibles de la credibilidad nacional, el presidente se ve solo unas veces, otras se ve improvisando. Por ejemplo, en el tema de la justicia. El tema de la justicia no puede ser más desastroso todo lo que le ha pasado al presidente Santos. Lo primero, ese desastre de la reforma de la justicia que se cayó, que todavía no se ha enterrado ese asunto. Porque hay quienes dicen que lo van a rescatar, ¿no? Lo van a sacar de porque ese punto. Parece que en la Corte Constitucional está tambaleando esa decisión del gobierno de haber objetado la reforma a la justicia, el acto legislativo que reformó la justicia. Pero recientemente, por ejemplo, esta reforma que vino a plantear que era una jugada clásica de póker, en lo que sí parece que él es experto, solo que es que la Constitución no se puede manejar con el criterio de un pokerista.
porque él lo que le dijo al país en términos claros fue: miren, yo no me quiero reelegir por 4 años, sino solamente por 2. Yo les devuelvo la no reelección, pero eso sí, ustedes déjenme quedar 2 años más a pesar de que me eligieron por 4. Eso francamente era un galimatías que no tenía sustento jurídico, menos político. Y yo creo que otro aspecto sensible en el gobierno del presidente Santos es que su gabinete no es un gabinete realmente importante. Allá hay figuras importantes de la política nacional. Está, por ejemplo, Germán Vargas Lleras, está Rafael Pardo, 2 precandidatos presidenciales, de cada uno jefe de su partido en su momento. También está Juan Camilo Restrepo, en mi opinión uno de los mejores ministros del gabinete. Pero por regla general el gabinete es muy lánguido. Allí, por ejemplo, hay una figura muy importante que es el doctor Alejandro Gaviria, recién llegado ministro de Salud. Yo creo que él es un hombre muy bien intencionado. Claro que es que le ha tocado una cartera. Le ha tocado una cartera muy difícil y le ha tocado en un momento muy difícil y está recién llegado. Pero yo creo que esa es una persona que va a hacer méritos allí importantes. Pero usted se pone a ver el resto del gabinete. Por ejemplo, la ministra de Justicia. La ministra de Justicia es una ficha del procurador Alejandro Ordóñez y de la contralora Sandra Morelli. Y además de eso es una persona mediocre en el ejercicio de su cargo. ¿Cómo se explica usted, por ejemplo, que esa señora ahora ande promoviendo una propuesta según la cual el gobierno va a tratar de reglamentar que los notarios sean los que apliquen la unión marital? Todo porque el gobierno tampoco ha querido casarse con la tesis de si apoya o no apoya el matrimonio igualitario. Sí, pero vámonos por parte, porque es que usted se va, ya lanza en ristre analizándome el tema y vámonos de manera puntual en ciertos temas. Iniciemos con el tema del proceso de paz, que uno creería que esta era una de las cartas más importantes que se jugaba el presidente Santos. En su momento le subió el nivel de aceptación por parte del pueblo colombiano, pero en la medida en que fue avanzando el proceso en La Habana, en que otros miembros de las FARC empezaron a participar, en que no se veían propuestas concretas, específicas que salían de esta mesa de diálogos, pues la imagen comenzó a caer, el discurso comenzó a tomar otro sentido. Sin embargo, los colombianos queremos la paz, pero no a toda costa, ya lo dijo también el presidente Santos, ¿no? Esto no vale todo. El proceso de paz es pues importantísimo, nadie podría decir lo contrario. Yo creo que a pesar de ser un programa importantísimo para la actual generación de colombianos y para el futuro, sin embargo el gobierno se ha equivocado en el manejo del proceso de paz. Sabemos simplemente que hay 5 grandes temas que se han discutido, que se ha discutido el primero, pero eso ha dado lugar a que los enemigos del proceso de paz naveguen en esa circunstancia de deficiente información, y entonces allí es donde se presenta una coyuntura muy delicada para el gobierno, y es que el uribismo, con Álvaro Uribe a la cabeza, y todos esos precandidatos que tiene el uribismo están haciendo política, y están yendo de ciudad en ciudad, y están saliendo en las emisoras locales, y entonces están deteriorando la imagen del presidente y la imagen de lo que puede ser el proceso de paz. A eso se suma además un hecho sin precedentes, que en el ejército colombiano tiene que haber un traidor que quiere más al presidente Uribe que al presidente Santos. Entonces, ese grupo de uribistas yo creo que le ha venido deteriorando la imagen al presidente, y eso es lo que se refleja en las encuestas, porque mientras el uribismo está haciendo política todos los días, en todas las emisoras, en todas partes, eso va minando la conciencia colectiva, y el gobierno está, todos los días el presidente se toma una foto con alguien distinto, pero es que eso no es hacer política. Y entonces no hay en el gobierno, fíjese usted, por ejemplo, esto lo digo simplemente como un observador, allá hay unos precandidatos presidenciales, que uno diría un precandidato presidencial tiene que tener posturas sobre temas importantes. Por ejemplo, ninguno de esos precandidatos presidenciales que están en el gobierno, usted le ha oído decir algo, por ejemplo, sobre si está o no de acuerdo con el proceso de paz. ¿Por qué? Están tratando de no involucrarse mucho en el tema, mejor dicho, como si estuviesen tratando de hacer lo mismo que hizo Santos en el gobierno de Uribe, no tratar de involucrarse. Y yo creo que esa falta de política es la que, de alguna manera, yo creo que está
afectando la imagen y la credibilidad del presidente y su gobierno. Todos un poco esperando a que reviente el asunto. En el caso de que reviente de manera positiva, pues todos se suben en el mismo carrito, como sucede en el ejercicio político con ciertas decisiones y posturas. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este mediodía, hablando con el analista político Ramiro Bejarano sobre la imagen, el deterioro de la imagen del presidente Juan Manuel Santos en un momento crucial en el ejercicio político, pero también en un tema que nos concierne a todos, el proceso de paz. ¿Qué tanto daño le ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aliado en primera instancia, jefe máximo en su momento del hoy presidente Santos, al gobierno y a la imagen? Yo creo que Uribe le ha hecho tanto daño al presidente Santos como el que le hizo a las instituciones durante su gobierno. Es un daño gigantesco, porque primero tiene polarizado el país entre Santos y él, entre dos discursos, el discurso de la paz y un discurso militarista que propende por la continuación de la guerra a como dé lugar. Y tercero, lo ha mostrado como un presidente que no tiene el control del gobierno. Ese episodio de ese oficial del ejército que, entre otras cosas, al momento de hacer esta entrevista todavía no sabemos quién es y que dice que están haciendo una investigación exhaustiva. Ese episodio de ese general o de ese coronel que le dio información a Álvaro Uribe es de una gravedad gigantesca, porque no solamente es una persona que rompió el secreto de las filas para entregárselo a un civil, porque eso es lo que es Álvaro Uribe. Es un civil, él no es jefe de Estado ni nada. Pero recordémosle a los televidentes que de pronto no están sintonizados en el tema, estamos hablando de un coronel o un general que en su momento puso en peligro además una actividad que estaba realizando el CICR, un operativo para trasladar a algunos miembros de las FARC que se encontraban en un territorio específico de nuestro país, para trasladarlos a La Habana, a Cuba. Esto se hizo obviamente con el acompañamiento de la comunidad internacional, el acompañamiento de las fuerzas en nuestro país. Pero esas coordenadas fueron filtradas para que el presidente Álvaro Uribe hiciera y deshiciera en su momento, poniendo en peligro no solamente la operación, la credibilidad del CICR, sino el mismo proceso de paz. Sí, y a eso se suma unas declaraciones descompuestas. Fíjese que Uribe, como expresidente, ha sido más prolijo en insultos que en documentos serios. Ese libro que sacó, que está ahora en la Feria del Libro, que está hace unos días ya en circulación, es un libro que está lleno de rectificaciones calculadas, porque ya, por ejemplo, quitaron de allí los agradecimientos del general Santoyo. Parece que están en lo mismo en relación con el general Buitrago, ambos pues enredados en una cosa complicada. Pero allí en ese libro no hay nada importante. Todo lo que ha hecho Uribe durante todo este tiempo es insultar a partir del Twitter a todo el mundo, y lo del presidente ha sido una cosa grotesca. Recuerde, por ejemplo, una entrevista que le hizo tal vez una periodista de CNN, en la que él, mientras hablaban, hacía los gestos de enviarle un tuiterazo, como él en su lenguaje paisa suele mencionar ese medio de comunicación. De manera que yo creo que la actitud siempre áspera, siempre conflictiva, camorrera contra el presidente Santos y contra el gobierno, pues eso le ha causado daño, porque hay algunos colombianos incautos que siguen creyendo que Álvaro Uribe fue un estadista, y Álvaro Uribe no fue un estadista. Álvaro Uribe, cuando la historia se repose y pueda analizar esto, tendrá en cuenta que fue el homólogo de Chávez en esta región de Colombia. Doctor Bejarano, el papel que cumplía el Congreso de la República en otros gobiernos, en otros ejecutivos, pues era primordial. Casi que todo salía, se concentraba, las decisiones pasaban por el Congreso de la República. ¿Qué tan aliado o tan enemigo ha sido este Congreso para el gobierno del presidente Santos?
Mire, yo creo que gran parte del problema del gobierno Santos está más que en el Congreso, en lo que hay detrás del Congreso, que son las bancadas políticas. Porque los partidos políticos, como usted lo menciona, antes eran colectividades con sustento histórico, con futuro, con ideología, con discurso, con método. Hoy en día esos partidos políticos son lo que es Roy Barreras y el entorno de lo que él representa en el Congreso. Son unos, por lo general son unos charlatanes. Usted ve que, por ejemplo, el discurso de Roy Barreras frente al tema de la reelección, del matrimonio igualitario, es buscando como un aeroplano tratando de aterrizar en ambos lados y no hacerse daño, porque no hay una ideología, no hay un respeto a una creencia, que es lo que hace que se justifiquen los partidos políticos. Entonces, ese Congreso da vaivenes, va de un lado para allá, para acá, y además es vengativo. Cuando no le funcionan ciertas cosas, se devuelve contra el gobierno. Quedó muy mal parado después de la reforma de la justicia y sigue estando muy mal parado porque allá no hay doctrina. Allá no hay doctrina, allá es una cantidad, en su gran mayoría, con muy pocas excepciones, el resto de los parlamentarios son personas que a ellos les da lo mismo una idea de derecha o de izquierda con tal de que obtengan ciertos beneficios o ciertos propósitos políticos, burocráticos. Eso, por supuesto, se traduce en el tema de lo que es Santos, porque Santos tiene que llegar a un Congreso donde hay unas bancadas que él no puede gobernar, que él no maneja y que, por supuesto, además de eso, están empezando un periodo electoral en el que tampoco parecen estar casadas del todo con la reelección del presidente Santos. Temas básicos como las reformas que se presentaron, ya mencionaba usted de la reforma a la justicia, que no fue la más asertiva en ese escenario, pero hay otras reformas como la reforma pensional, la reforma a la salud, el tema del matrimonio igualitario, que están generando mucho escozor porque no pareciera que en el Congreso y el Ejecutivo no está pensando en la ciudadanía, sino sigue el mismo camino, es decir, seguir beneficiando a quienes se llenan y se lucran sus bolsillos, pero los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía no se ven reflejados ahí. Tanto así como en la ley de víctimas, que de alguna manera las mismas víctimas dicen que es un avance considerable, pero no es lo que se esperaba. Es un poco también que uno aprecia que el gobierno a veces mata el tigre y se asusta con el cuero. Por ejemplo, con la famosa ley de la ley de tierras y de víctimas, que fue una ley sin duda importante, donde el gobierno acertó. Usted ha visto que después de que se expidió la ley, la reglamentación de la ley está pegada. No hemos avanzado en eso. Nada. Y hay otros actos legislativos, por ejemplo, el del marco jurídico para la paz, que se está reglamentando, el del fuero militar, también, que va a haber una reglamentación absolutamente de claro sabor militarista. Y entonces, sí, es cierto, uno ve al gobierno divorciado de la mayoría del país. ¿Por qué? A mi juicio, yo lo que aprecio en el entorno del gobierno del presidente Santos es que allí no hay políticos de carrera profesional, no hay ideólogos de un sistema, allá hay unas personas que están detrás del poder. Y entonces el estilo de gobierno del presidente Santos yo lo podría identificar como el estilo de gobierno de Anapoima, en el sentido de que ese es el sitio donde se reúnen las élites bogotanas a descansar y allí es donde se toman las decisiones. Ese es el entorno en el que el presidente Santos parece consultar, al que oye, al que le cree. Por eso usted ve que, para no ir muy lejos, los cargos a nivel nacional están en manos de esas personas. Las regiones no están representadas en el gobierno, en el servicio diplomático. Están los amigos del presidente Santos, de su familia, y bueno, eso genera un talante. Y ese talante es que cada día más el gobierno, lo veo yo, divorciado de lo que debe ser la gran mayoría del pueblo colombiano. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano.
Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Ramiro, antes del corte a comerciales, usted estaba hablando que uno de los principales problemas que tiene el gobierno del presidente Santos es esa no relación, esa no vinculación con la misma ciudadanía, con el pueblo, es decir, no se ven representados con las políticas que el gobierno ejecuta. Tanto así que ahora, la semana pasada, el gobierno tuvo que presentar su examen periódico universal ante Naciones Unidas y hubo tirón de orejas, no solamente del Consejo. Dos temas que son fundamentales, el de la impunidad, el que tiene que ver con la reforma al fuero penal militar, que preocupa mucho a los países aliados que están en Naciones Unidas, pero también el tema de la restitución de tierras, de la construcción de memoria, de la justicia y paz, que se habla muy bonito, que hay una teoría muy bonita, pero que a nivel internacional reconocen que no hemos avanzado nada. Mire, es lo que yo le digo, es un grupúsculo. Y donde además el presidente Santos no ejerce un liderazgo propio, para no ir muy lejos, por ejemplo, en el tema del Procurador General de la Nación. El gobierno se dejó arrinconar de una candidatura del entonces procurador y hoy procurador, y terminó ese señor imponiéndose como procurador. El gobierno no sabía qué hacer, si apoyarlo o no apoyarlo, finalmente tomó una neutralidad peligrosa y hoy en día esa persona es el peor enemigo del proceso de paz, porque el presidente no supo conducir con habilidad ni con claridad esa circunstancia. Porque él oye un círculo muy cerrado y allá yo creo que los jefes políticos que están influyendo en ese gobierno, pues yo diría que fundamentalmente el expresidente Gaviria debe ser muy oído allá en el gobierno, pero de allí en adelante yo no veo que él oiga a los demás jefes políticos, no veo que los partidos políticos tengan importancia, y lo que le señalaba, las regiones. Pero la idea es lo que dicen algunos analistas o algunos también ciudadanos, que lo que le falta a Santos era lo que le sobraba a Uribe, un poco estar más cerca, más al contacto, más piel con la gente, o mejor ejecutar de acuerdo a las necesidades y no tanta esa cercanía que se vuelve muy populista. No, yo creo que Santos lo que ha hecho bien es no imitar a Uribe, ese estilo altanero, brusco, provocador, francamente hostil con todo el mundo, dejó cansado a mucha gente y no convence. Yo creo que para estar en contacto con la gente no es necesario estar gritando, ni para que a uno lo oigan tiene que estar gritando, que era lo que le pasaba o le sigue pasando a Uribe. Yo creo que Santos lo que debe pensar es que el éxito del gobierno de poderle llegar a todo el mundo no es que el presidente vaya todos los días a una región y que salga en una foto, no. Es que las regiones sientan que tienen voceros y que están sentados en el gobierno. Porque el presidente va a OPS, ya le aplauden y le sacan los niñitos de las escuelas y le sacan banderitas y el cura del pueblo le echa agua bendita y todas esas cosas. Pero él se va y eso queda allí como nada. En cambio, cuando esa región tiene unas personas importantes en el gobierno y son interlocutores del gobierno y realmente en las regiones saben que esas personas están llevando y trayendo información y llevando proyectos, eso es diferente. Y eso es lo que no tiene el presidente Santos, porque él está enconchado con un gabinete de amigos, está lleno de momios vallecaucanos, por ejemplo, esa clase ultraderecha vallecaucana, los tienen potrados en gabinetes o en puestos de asesores, altos consejeros, o los tienen en embajadas. ¿Y esos personajes usted cree que representan el Valle del Cauca? No, representan unas élites que están desgastadas. ¿Qué va a pasar frente a este tema que está de coyuntura? Está calientico porque la semana pasada también Francia aprobó el matrimonio igualitario, después de un gran debate y de una oposición muy fuerte, pero lo aprobó. Ya en el mundo hay 14 países que han aprobado este tema. Y definitivamente la comunidad LGBTI ha tomado cierto nivel y a la hora de las elecciones es una comunidad que rápidamente la llaman. Y ellos piden, por supuesto, ser escuchados. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? ¿Se ha postergado este debate? Unos dicen un día que sí, otros que no, otros guardan silencio, pero a la hora de la votación pues es claro su radicalismo. Mire, a mí me parece
que en las actuales circunstancias políticas ese proyecto no va a pasar, y no va a pasar por muchas razones. Lo primero, que el gobierno se ha lavado las manos como Pilatos, y el pecado de Pilatos no fue haberse lavado las manos, sino haberlas tenido sucias. Y el gobierno frente a eso no ha dicho, esta es mi postura. Por el contrario, esa ministra de Justicia lo que ha dado es un mensaje equivocado diciendo, no, le vamos a pedir a los notarios que como no va a haber ley prácticamente, entonces que hagan unas especies de escrituras o de actos que se conviertan en unión maritales para que no haya matrimonio. Ese es el mensaje que ha mandado el gobierno. El gobierno el mensaje que ha mandado es no al matrimonio igualitario con esa propuesta torpe que está presentando la ministra de Justicia. Entonces, vamos a quedar en una situación de atraso, porque además yo creo que aquí los púlpitos están inflamando la conciencia de la gente. Ya está hacen política. Fíjese usted que en el Huila, por ejemplo, se le atravesaron al candidato a gobernador. Y entonces, la Iglesia Católica, que supuestamente debería estar separada de la potestad civil, aquí pretende imponernos a los colombianos el credo de ellos. Y todo por cuenta de que hay una gran masa de la ultraderecha liderada por ese procurador Alejandro Ordóñez, que cree que el poder que ellos ejercen les debe servir para volvernos obligatorios al resto de los colombianos el culto católico. Bajo estas circunstancias, ¿qué tan viable es el tema de la reelección? Porque Santos está jugando el proceso de paz para potencializar su reelección. Pero en el escenario que está hoy, en el que se está moviendo, la cosa se presenta nublada. La tiene dura, sobre todo porque en las últimas encuestas hay dos detalles supremamente complicados. El primero, que el presidente Santos tiene una imagen negativa más alta que la positiva. Y lo segundo, que el 63% de los colombianos no quisieran reelegirlo. Entonces él tiene enredado eso, por lo que yo le decía inicialmente. No está haciendo política en el sentido de estar convenciendo a la gente con argumentos y con obras de gobierno. Yo la veo complicada, pero por supuesto es muy difícil vencer a un presidente en ejercicio. Imagen un país de estos. El presidente tiene la muñeca de los contratos estatales, tiene a los medios de comunicación a sus pies y tiene una cantidad de prerrogativas que no la tiene ningún candidato diferente. Ahora bien, pero suponiendo que el presidente Santos tuviera una situación pues agónica, uno diría, ¿y quién del otro lado podría ser? Porque allí no hay quién, porque el otro Santos, Francisco Santos, pero por favor, no da ni para presidente ni de Independiente Santa Fe, que es lo que a él le gusta. Carlos Holmes Trujillo menos. La señora Marta Lucía Ramírez, que yo la conocí siendo sanperista, después la vi de pastranista, y después uribista, y ahora es conservadora. Yo no creo pues que este país vaya a tener la insensatez de escogerla a ella para nada. Óscar Iván Zuluaga me parece que es todavía un teniente del uribismo, no le veo pues importancia. Y entonces eso es un factor que favorece a Santos. En el horizonte no hay quien. ¿Y en caso de que se lanzara Uribe? Uribe no puede ser porque constitucionalmente no puede haber reelección para él. Pero usted sabe que infortunadamente el tema de la Carta Magna en nuestro país, como sucede en otros países de América Latina, la cosa... Pues eso fue lo que intentaron hacer en su momento, pero por fortuna la Corte Constitucional lo impidió. Y yo espero, por el contrario, si alguna cosa histórica podría hacer Santos para ser recordado, es que él realmente impulsara un proyecto de acto legislativo que restableciera la no reelección. Con eso me parecería que se ubicaría en un lugar importante en la historia. Ramiro, mil gracias por acompañarnos este mediodía y de alguna manera presentar un panorama analítico a nuestros televidentes sobre lo que está sucediendo en este momento con el Ejecutivo, con el presidente Juan Manuel Santos. Mil gracias nuevamente. Gracias, Omaira. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.